Bendiciones, amados hermanos. Doy gracias en esta oportunidad a Dios por el año más de vida que Él me ha permitido tener y también el poder estar en esta oportunidad compartiendo su palabra. En esta pandemia que estamos viendo cómo la gente está tratando de buscar a Dios a su propia manera. Digo esto porque muchas personas cuando más necesitan ayuda están viendo a Dios como un bombero para que les vaya a apagar el fuego, o ven a Dios también como aquel doctor que ellos necesitan para que puedan ser curados de su enfermedad, o también puede ser que estén viendo a Dios como aquel banquero al cual buscan para que Él pueda de esa manera cubrir también sus necesidades económicas. Pero hagámonos una pregunta, en medio de todo esto, no solamente la iglesia, sino que también el mundo, ha dejado de ver la gloria de Dios en medio de los problemas. Y en esta oportunidad, hermanos, yo quiero precisamente que la idea central de este principio acerca de la gloria de Dios sea lo que refleje en esta oportunidad esta enseñanza. La Biblia nos dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Eso lo dice Romanos 11:36. Y como les decía, la idea detrás de este principio es doble. En primer lugar, esta enseñanza nos deja ver que la razón por la cual Dios hace todas las cosas es para su propia gloria. En segundo lugar, nos enseña que nosotros deberíamos hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Pero, ¿qué es la gloria de Dios? No podemos definir la gloria de Dios de una manera amplia, pero sí podemos hablar de las cosas que su palabra revela acerca de esa gloria. En el Antiguo Testamento, las palabras gloria y honor y los verbos relacionados vienen de la raíz hebrea kabod, que significa peso o pesado. Si aplicamos esta idea a Dios, sabemos que su gloria no puede ser algo ligero, no puede ser algo liviano o trivial. De esa manera, su uso en los pasajes del Antiguo Testamento, este término gloria parece significar honor, excelencia o reputación, algo que no es ordinario y que no es meramente humano. En el Nuevo Testamento se usa la palabra doxa, término que tiene una larga historia. Originalmente esta palabra significó opinión, reputación o elogio. Esto sugiere dar una opinión apropiada de alguien que no solamente lo merece, también es la capacidad o el atributo visible o palpable que alguien puede tener por experiencia. Pero en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la gloria de Dios. Por esta razón deseo compartir con ustedes 3 recordatorios acerca de la gloria de Dios a fin de vivir con gozo en adversidad. 3 recordatorios acerca de la gloria de Dios a fin de vivir con gozo en adversidad. Estos recordatorios, hermanos, estos 3 recordatorios los haré en forma de preguntas de manera que puedan quedar en su mente y en su corazón. El primero de ellos es la pregunta: ¿por qué la gloria es para Dios? ¿O por qué la gloria es para Él? El texto con el que iniciamos, este punto principal lo resume bastante bien. Si observamos detenidamente las frases de Él, por Él y para Él, encierran prácticamente todo el contenido de este capítulo 11 de la epístola a los Romanos. Si deseamos una respuesta corta de por qué las cosas tienen que ser para la gloria de Dios, la razón es muy sencilla y está resumida en 3 proposiciones en un solo versículo. Estas 3 preposiciones son de, por y para. Tomemos la primera frase, la primera proposición, de Él. Todo es de Él porque Él es el dueño. Él es el propietario, Él es el amo, Él es el Señor, Él es el soberano de todas las cosas. Por lo tanto, estaríamos diciendo que de Él es porque a Dios le pertenecen todas las cosas. David reconoció esta gran verdad en el Salmo 24:1. Y el Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. Además, hermanos, todo es de Él porque de Él proviene y procede todas las cosas. Hasta la lluvia y el sol que el impío recibe junto al justo, la recibe por la gracia de Dios. Por lo cual, Pablo en 1 Corintios 4:7 dice: ¿qué tienes que no recibiste? Ahora nosotros estamos viendo, hermanos, que nosotros estamos recibiendo en la gloria de Dios porque esa gloria de Dios a través de todo lo creado le pertenece y procede de Él. Ahora, sigamos en la siguiente frase.
por Él. Todo ha sido hecho por Él. Esto es lo que significa por. Todo es hecho por Él y todo es sustentado por Él. Juan 1.3 nos dice precisamente esto, acerca de que las cosas fueron hechas por Él y que todo es sustentado por Él. Juan 1.3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos 1.3 también nos da la misma idea acerca de que todo fue hecho por Él. En estos posteriores días, dice Hebreos 1.3, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En Colosenses 1.16 también podemos encontrar la tercera frase, así como aquí en Romanos 11.36, para Él. En Colosenses 1.16 nos dice que las cosas o que todo lo creado son para Él. Y aún en medio de estas cosas, nosotros vamos a ver a qué cosa se refiere. Pero para Él, lo que significa es que Cristo es la meta, o que Dios es la meta para su gloria. Todas las cosas han sido creadas porque esa es la meta, que todas las cosas puedan glorificar a Dios. Ahora, me gustaría hacerle una pregunta. ¿A qué cosas se refiere todo? ¿Cuáles son todas las cosas? Nosotros podemos ver en Romanos 11:35 de que no solamente se refiere a lo creado, sino que también se refiere, hermanos, a las cosas que están alrededor nuestro, como las circunstancias, como las situaciones, como las pruebas. En este sentido, aquí en Romanos 8 podemos encontrar cosas, hermanos, que son negativas. Y aquí está hablando acerca de tribulación, angustia, de persecución o de hambre o desnudez o peligro de espada. En esta situación que nosotros estamos viendo de que incluso estas cosas, hermanos, son para la gloria de Dios. Pero lastimosamente nosotros no queremos ver la gloria de Dios en medio de las pruebas. Pero hemos visto entonces del por qué todo, hermanos, debe de obedecer a la gloria de Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Ahora, algo que nosotros debemos de ver, hermanos, que todo lo creado obedece al plan eterno de Dios. Sean cosas buenas, sean cosas malas, sean hombres ya sean salvos o condenados, sean ángeles buenos o malos. La naturaleza y todo lo que existe, aún, hermano, las circunstancias más difíciles con las que estamos atravesando, obedecen a la voluntad de Dios. Ahora, podemos ver, hermanos, que para la gloria de Dios, Dios es superior en todo. Y cuando digo en todo es en tiempo, en rango, en hechos, en poder. Y Él tiene, hermanos, el primer lugar en todo lo creado. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿eres tú consciente de la gloria de Dios en tu vida por todo lo que has estado atravesando últimamente? Hay muchas cosas que nosotros podríamos tener como testimonio todo lo que hemos vivido durante estos 4 meses, pero ¿estamos conscientes de la gloria de Dios en nuestra vida? Hemos visto entonces el por qué la gloria es para Dios. El segundo recordatorio, hermano, acerca de la gloria de Dios para que podamos vivir una vida de gozo en medio de la adversidad es cuando demanda Dios su gloria. ¿Cuándo demanda Dios su gloria? Cuando Dios demanda que la gloria sea dada solamente a Él, no está tratando de llamar la atención. Dios está satisfecho, hermanos, en su propia perfección, por lo que Él no necesita nada. Cuando yo digo esto es porque su atributo de independencia es de que Dios existe y sigue existiendo, hermanos, aún habiendo creado todo lo que vemos. Él aún así no necesita nada. Ahora, Él no está buscando, hermanos, de que nosotros lo aplaudamos o que lo alabemos, puesto que después de que nosotros pudiésemos aplaudir a Dios, nos quedamos cortos del tributo y el honor que Él se merece. Dios, hermanos, no tiene necesidad de algo tan imperfecto y tan inferior como la adoración que nosotros podríamos rendirle. Pero algo que Dios disfruta de nosotros, hermanos, es de nuestra adoración. De la misma manera que un padre se complace en sus hijos cuando estos están asimilando bien sus enseñanzas. Y no solamente eso, sino que también se están reflejando con sus vidas. En el caso de Dios, hermanos, mientras mejor adorador soy, más cerca de la imagen de su Hijo estoy. Mientras más cerca de esa imagen me encuentro, mejor reflejo yo el propósito de Dios, para el cual Él me creó.
Y mientras más cerca de ese propósito yo me encuentro, más plenitud de vida yo disfruto. Y mientras más plenitud yo tengo, más gozo puedo experimentar. Y mientras más gozo experimento en Dios, más glorifico yo su ser. Como bien dice John Piper, Dios es más glorificado en nosotros cuando, escuche esto, porque con eso comienza el segundo recordatorio, cuando Dios exige su gloria. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Yo te pregunto, ¿estás tú satisfecho en Dios? En más de una ocasión, personas me han preguntado que si no es egoísta de parte de Dios el que todo sea para su gloria. Y nos hacemos esa pregunta por una razón muy sencilla. Nosotros pensamos de que Dios es como nosotros. El Salmo 50:21 precisamente nos habla acerca de esto. Estas cosas hiciste y yo he callado, dice Dios. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Hablando, Dios le dice al hombre, tú piensas de que yo soy como tú. Pero Dios le dice, yo te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Cuando alguien hace algo y luego insiste en llevarse todo el crédito, esa actitud nos molesta. Porque entendemos que esa persona está poniendo de manifiesto su orgullo. En realidad sabemos de que él o ella no merece todo el crédito. Pero cuando Dios exige su gloria, Él es merecedor de todo el crédito porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Quisiera que escuche esta siguiente ilustración. Si Dios dijera mañana que Él es el ser más glorioso que existe, eso no sería orgulloso de su parte. Y no lo es porque es cierto. Decir lo contrario sería mentir. Ahora bien, que Dios exija que las cosas sean hechas para su gloria, no significa de ninguna manera que Dios sea egoísta. Ahora, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos comprobar eso? Hagámoslo con una simple ilustración. Contestemos a esta pregunta. ¿Cómo sabemos que los hijos de un buen padre, que no es egoísta, cómo le pide ese padre que le respeten y le honren? ¿Cómo saben los hijos que es un buen padre y que no es egoísta cuando él les pide que le respeten y le honren? Lo saben porque los buenos padres se pasan la vida trabajando para ellos. Se pasan la vida proveyendo para ellos. Pero supongamos que un hijo estuviese ahorita padeciendo de una enfermedad mortal y que para él poder sobrevivir, el padre tuviese que dar su sangre y también que tuviese que morir, a lo que el padre accede. Ahora, ahí viene la pregunta, ¿cómo ese hijo podría acusar a su padre de haber sido egoísta? Claro que no. Eso y más es lo que Dios ha hecho en y por nosotros. Hagamos una pequeña lista de este Padre que merece toda la gloria y que no es egoísta. En primer lugar, Él nos ha dado vida. Él sostiene nuestra vida. Nos ha dado todos los dones y talentos que usamos en la vida. Ha provisto las oportunidades de la vida. Y como si esto no hubiese sido suficiente, hermanos, Dios se dio a sí mismo cuando nosotros fuimos afectados por la enfermedad mortal del pecado, de la cual nosotros no podíamos salir, estábamos muertos. Pero si Él moría por nosotros, Él lo hizo en la persona de su Hijo. Nos dio lo más preciado de Él. Su muerte en la cruz fue por nuestra vida. Y eso lo dice Juan 3:16. Yo te pregunto algo, hermano. ¿Todavía tienes duda de que si Dios es egoísta cuando exige que toda la gloria sea para Él? Su gloria es para nuestro bien. Necesitamos entender que al Dios actuar para su propia gloria, los únicos beneficiados somos nosotros, somos tú y yo. Cuando Dios despliega su poder, nada es agregado a su ser. Pero nosotros sí nos favorecemos de su poder, porque es su diestra la que nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo. Igual sucede cuando Dios despliega su sabiduría. Él no se hace más sabio. O cuando nos da de su gracia, Él no sufre ningún cambio ni para bien ni para mal. Ahora estamos presentando también otro de sus atributos, que es su inmutabilidad. Él no cambia. Esto merece que lo digamos otra vez, hermanos. Cuando Dios se glorifica a sí mismo, exhibiendo todos sus atributos, los beneficiados somos nosotros sus criaturas. Juan 17:1 nos dice lo siguiente. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Mire, aquí está hablando de la gloria de Dios. Cuando Dios glorificó al Hijo, lo hizo en la cruz y nosotros resultamos ser los principales beneficiarios de su muerte.
En la cruz el Padre mostró su amor y la gracia del Hijo hacia los pecadores. Cuando el Hijo glorificó al Padre, lo hizo en la cruz. ¿Cómo lo hace? Cumpliendo la obra que le había sido dada y satisfaciendo la propia justicia de Dios. Y de nuevo, hermanos, nosotros fuimos los beneficiados al no tener que ir a la condenación eterna. Te pregunto, ¿te das cuenta que toda circunstancia, que todo problema, que toda prueba, pérdida, incluso si hemos tenido pérdidas ahorita de nuestros familiares o situaciones difíciles en cuanto a que Dios se está mostrando ahorita, su gloria es para nuestro beneficio? Aún en medio de todas estas situaciones, Dios está mostrando su gloria para nuestro beneficio. Esto solo puede ser visto con los ojos de la fe. No puede ser visto de otra forma. Ahora, hemos visto entonces dos recordatorios. El primero, como habíamos dicho, en forma de pregunta es, ¿por qué la gloria es para Dios? El segundo es, ¿cuándo exige Dios su gloria? Y el tercero es, ¿cómo le damos la gloria a Dios? Dijimos que cuando Dios muestra sus atributos, Él se está glorificando a sí mismo. O sea, su meta es glorificarse a sí mismo. Esa es su finalidad. Si Dios puede glorificarse a sí mismo, te hago la pregunta, ¿qué papel tomamos nosotros como seres doblemente creados? ¿De qué manera nosotros podemos glorificar a Dios? Nosotros podemos encontrar ahí en Efesios 2:10 de que nosotros hemos sido creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios puso o ha determinado para que nosotros caminemos o para que vivamos en ellas. Ahora, ¿cómo le damos la gloria a Dios? ¿De qué manera? La Biblia nos dice en 1 Corintios 10:31, entonces, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hay muchas cosas en la vida del creyente que el creyente no hace para la gloria de Dios. De hecho, con toda probabilidad, la mayoría de los creyentes no hacen la mayoría de las cosas para la gloria de Dios. Ganamos dinero sin pensar cómo esto glorifica a Dios. Gastamos dinero sin pensar cómo esto glorifica a Dios. Más bien tendemos a pensar cómo vamos a satisfacer nuestros deseos. Muchas veces somos seres egoístas aún a la hora de dar. Cuando damos a otros, damos y luego queremos que el otro nos lo agradezca. Cuando en realidad, si lo hubiésemos dado para la gloria de Dios, ni nos preguntaríamos si el otro lo agradeció o no, porque no lo dimos para eso en primer lugar. Entonces, ¿cómo lo glorificamos? Quiero darte algunos puntos acerca de cómo podemos glorificar a Dios. En primer lugar, nosotros podemos hacerle una oración cuando le cantamos acerca de sus atributos. Podemos hacerle una oración cuando nos centramos en conocer quién es Él y reconocemos que Él es capaz de suplirnos, aun cuando no se lo pedimos, manifestando que Él es fiel, que es digno de confianza. Otra cosa es que podemos glorificar a Dios cuando le amamos por encima de todas las cosas. Con eso mostramos que Dios vale más que cualquier cosa en nuestra vida y que nadie puede competir con Él. Y aun cuando los problemas de esta vida nos quitan la paz, no debemos de quitar nuestra mirada de Él. Otra cosa es que debemos de ser agradecidos en otra forma en la que le damos gloria a Dios, porque ponemos de manifiesto que Dios no necesita tenernos en abundancia para sentirnos satisfechos. En la escasez es cuando muchas veces Dios nos da más de Él. Él nos muestra su suficiencia, nos muestra su poder y su fidelidad. Otra forma más de poder glorificar a Dios es cuando evitamos el pecado. Cuando yo evito el pecado, Dios no se beneficia en nada. El beneficiado sigo siendo yo. Cuando evito la avaricia, me beneficio porque no termino esclavizado por el afán de hacer dinero. Cuando el dinero está en primer lugar, el dinero me esclaviza. Cuando la ansiedad o el afán o la depresión nos agobian, nos volvemos esclavos del orgullo, aún sabiendo que Dios es suficiente para todos. Cuando el descontento, la queja y la murmuración nos envuelven, nos volvemos esclavos de la ingratitud, aún sabiendo que Dios ha sido fiel y que lo seguirá siendo. Dios es el único ser que demanda estar en primer lugar sin esclavizarme. De hecho, solo cuando lo tengo en primer lugar es que yo soy verdaderamente libre. También, hermanos, podemos glorificar a Dios al ser altamente productivos. Y Cristo lo dijo. En Juan 15:8 nos dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En Filipenses 1:11 también podemos encontrar ahí que Pablo llama a la iglesia de Filipos a que sean llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo. Y mira la finalidad o el propósito para la gloria y la alabanza de Dios. En este sentido,
podemos glorificar a Dios usando nuestros dones. Podemos glorificar a Dios usando nuestros talentos de una manera que otros puedan entender que lo que yo hago con excelencia, lo hago porque Dios lo ha hecho posible. Y este es un tiempo, hermanos, en que podemos aprovechar para seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Juan nos habla de una persona que nació ciega y estuvo ciega por años para que la gloria de Dios se manifestara en él. Esa manifestación de gloria en medio de la enfermedad y demás dificultades que este hombre vivía se vio reflejada en el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Cristo, hermanos, no vino con la intención de pasar por esta tierra con la menor cantidad de dolor posible. Cristo vino a desplegar la gloria de Dios sobre la tierra, independientemente de cuánto eso le costara. Y al final le costó la vida. Ahora, si no quiere glorificar a Dios de la manera que hemos venido escribiendo, jamás podrás disfrutar de Dios de este lado de la gloria. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? El Catecismo de Westminster, que era una iglesia allá y sigue siendo todavía una iglesia allá en Inglaterra, dice en su primera pregunta: ¿cuál es el propósito número uno del hombre? ¿Cuál es el propósito número del hombre? Respuesta: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Estas son dos afirmaciones que van de la mano. Mi gozo depende de por qué, cuándo y cómo yo le glorifico. Esto es importante. Si no puedes gozarte en Dios y disfrutar de Él ahora, en medio de cualquier circunstancia, es porque la vida que estás llevando no le está glorificando, ni has entendido plenamente su voluntad en medio de las circunstancias. En Salmo 37:4 nosotros encontramos una gran verdad que habla de gozo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es imposible vivir glorificando a Dios y no vivir en gozo. El gozo es el resultado natural de vivir una vida de plenitud en Dios. ¿Cómo? Glorificándolo en lo que hago, pero también glorificándolo en lo que dejo de hacer muchas veces. Esto es lo que el salmista hace con menos revelación que aquellos que estamos del lado del Nuevo Testamento. Salmo 115:1 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Bendiciones, hermanos.